hacer nada, de vagancia, de pereza. Y creo que es importante decirlo. Creo que tendemos a pensar que eso solo nos pasa a nosotros y que los demás siempre consiguen mantenerse como súper disciplinados en sus hábitos y que no sienten pereza o no tienen días de estos de ñe, que preferirías haberte quedado en la cama todo el día. Y especialmente la gente que vemos por internet, y especialmente la gente que vemos por internet hablando de motivación y de hábitos, como soy yo, pues me parece importante también en el podcast decir de vez en cuando que hay días en los que me despierto y pienso no quiero salir a correr y no me apetece hacer nada. A mí me suele pasar esto cuando me tiene que bajar la regla, o sea, tengo un síndrome premenstrual horrible normalmente y siempre hay un día ahí en el que no tengo ganas de hacer nada. Normalmente me gusta hacer deporte aún así, suelo ir a hacer deporte aún así, pero sí que son días mucho más de low frequency, ¿sabes? Mucho más chills. Intento ir un poco acorde a mi mente y mi cuerpo en esos momentos. Ayer fue jueves, el miércoles por la tarde me dio mucha migraña por la regla. El jueves me desperté, no tenía migraña, pero me encontraba mal, no me apetecía hacer nada. Así que estuve en casa haciendo cosas del podcast, editando algunas cosas, no hice deporte. Y estuve haciendo un par de cosas de mi nuevo proyecto y poco más. O sea, al final sí que hice cosas porque habían cosas que sí que me apetecían hacer, pero fue un día muy chill, no salí a correr aunque quería salir a correr. Y tuve esa sensación de que estás andando y haciendo cosas pero estás arrastrándote, ¿sabes? De que estás arrastrando los pies. No pasa nada, hay días de todo y hay que dar espacio a esos días también. Yo cuando estoy en esos días pienso, hoy es uno de esos días y ya está, y mañana será diferente. Hoy me he despertado, he ido al gym y ahora estoy grabando mi capítulo, así que estoy mucho mejor. Pero sí, es que las hormonas a veces no son tus amigas. Las hormonas a veces son duras de vivir. Y como dato curioso, antes de empezar el capítulo, hoy ha salido el nuevo disco de Rosalía. Y hablaremos de él más adelante. Yo estoy gestionándolo aún mentalmente porque me parece absolutamente una locura esta persona. O sea, me parece la definición perfecta de artista. Pero ya hablaremos de eso. Obviamente hablamos de Taylor Swift, vamos a hablar de Rosalía y de las diosas que nos guían el camino, que para mí son ellas dos. Hoy quería contar algo que he aprendido de una alumna dando clases. Yo doy clases en la Universidad de Barcelona, doy clases en la carrera de Derecho, concretamente doy Filosofía del Derecho. Lo hacen en cuarto de carrera. Y estaba yo hablando de utilitarismo, de la teoría utilitarista y de lo que defiende. Igual te suena, pero básicamente es una teoría ética y política también, que defiende que lo bueno o lo valioso en la vida es el placer o la ausencia de dolor y que por lo tanto nosotros tenemos que guiar nuestras acciones buscando eso, placer, y también la sociedad debe organizarse buscando placer para el máximo de personas posibles, es decir, el máximo placer para el máximo número de personas. Y así tenemos que nosotros guiar nuestra conducta para hacer buenas acciones y así tiene que intentar organizarse la sociedad para ser una sociedad justa. Obviamente esto tiene muchos críticos, como siempre pasa en la filo, que nos encanta criticarlo todo. Y uno de los críticos es Robert Nozick. Y este señor plantea un argumento que es un thought experiment, que en español sería un experimento mental, que es como un argumento, una idea que tú propones que es imaginaria pero que la usas para probar tu punto. Y su punto era que no solo el placer es valioso en la vida y que de hecho hay otras cosas más valiosas en la vida que el placer. Te propone que te imagines que te dicen que existe una máquina y tú puedes enchufarte a esa máquina, vivir dentro de esa máquina y nunca más sentir dolor. Es decir, pasas a vivir dentro de una máquina en la que esa máquina te crea todo de imágenes en tu cabeza y tú vives y como casi en un sueño, ¿no? Todo es mentira, todo te lo estás imaginando, todo lo está generando la máquina, pero en esa vida artificial no hay dolor, no hay infelicidad de ninguna forma. Lo único que sientes es cosas positivas. Y tú das el consentimiento de entrar a la máquina, pero una vez estás dentro no sabes que estás dentro de una máquina. Tú te crees que lo que estás viviendo allí es todo maravilloso y es todo de verdad. Y Nozick plantea esta situación o esta máquina hipotética imaginaria contra el utilitarismo para decir que hay cosas también más allá del placer que son valiosas en la vida, como la autenticidad, es lo que él dice. Y dice que nadie querría estar enchufado a esa máquina, sino que todos queremos la vida tal y como es, todos queremos enfrentar parte del dolor y queremos vivir la felicidad de forma auténtica.
No está tan claro, ¿no? Que todos dijésemos que no a esa máquina, y de hecho eso hacemos en clase, como yo lo propongo, ¿no? Entre los alumnos, en plan, ¿quién diría que sí? ¿Quién querría ser enchufado a la máquina? Y es un tema chulo en clase porque da para hablar, ¿no? Y luego también hacemos una votación con el móvil y ponen unas respuestas y comentamos y tal, y a ver cuánto se divide la clase. Normalmente es un 50-50, cosa que es bastante interesante. Así que sí, los alumnos hacen un pequeño debate, de hecho se critican entre ellos y dicen, pero a ver, ¿no ves que si te enchufas estarás bien para siempre? No necesitas preocuparte de nada. Y el otro, no, pero tienes que pensar que... Y se ponen así. Y es una clase muy divertida y sale siempre muy bien. Y entonces, en este pequeño debate, la semana pasada, una alumna dijo que si te enchufan, o sea, ella decía que no quería que la enchufasen, y que si te enchufan a la máquina no desarrollas la capacidad de vivir. Y le pregunté, ¿qué te refieres con eso? ¿Qué te refieres con la capacidad de vivir? Y me dice, bueno, la capacidad de sentir placer y la capacidad de sentir dolor. Hostia, me quedé como que interesante. No había pensado nunca en el concepto de capacidad de vivir, como de lo bien que se te da vivir, de lo bien que se te da sentir dolor y lo bien que se te da sentir placer. Obviamente otro alumno le dijo, bueno, pero ¿para qué vas a desarrollar la capacidad de vivir si dentro de la máquina no la necesitas? O sea, la capacidad de vivir en sí misma no es algo bueno. Esta alumna tendría que demostrar que la capacidad de vivir en sí misma sería buena. Obviamente el argumento de Nozick es imaginario y no existe, y nosotros tenemos una vida que es así, que tiene placer y que tiene dolor. Y el concepto de ser bueno viviendo, o de que se te dé bien vivir, o desarrollar, entrenar tu capacidad de vivir, me gustó un montón. Y estuve pensándolo al salir de la clase, ya estuve pensando en el concepto de la capacidad de vivir, o lo bueno que eres viviendo. Podemos pensar en vivir como una skill, como una habilidad, algo que se te puede dar mal, algo que se te puede dar bien, o algunas partes mal, algunas partes bien, se te da mejor, peor, y sobre todo que puedes mejorar. Una habilidad como cualquier otra, una habilidad como la de tocar el piano, una habilidad como la de correr o una habilidad como la de hablar italiano. Yo qué sé, cosas que se pueden entrenar, cosas que se pueden mejorar. Pues igual con vivir. Y en este podcast decimos mucho que la vida es 50-50, que tiene 50% de emociones positivas y cosas positivas y 50% de cosas negativas y emociones negativas. Entonces, que se te dé bien vivir es aceptar las dos y sentir a tope las dos. Que se te dé bien sentir ambas cosas, que se te dé bien enfrentar ambas cosas. La capacidad de vivir incluye lo bien que se te da sentir placer, es decir, sentir emociones positivas, y lo bien que se te da sentir dolor, sentir emociones negativas. Así que vamos a desarrollar esto un poco y vamos a hablar de cómo podemos mejorar a la hora de sentir placer, cómo sentir mejor placer y cómo sentir mejor dolor. Sobre todo ahí me voy a detener más en cómo ser buenos sintiendo emociones negativas, cómo entrenar el sentir emociones negativas, para tener como resultado que se nos da bien vivir, que la vida se nos da bien, que ser humanos, ¿no? Y tener emociones de todo tipo es algo que se nos da bien. Hablemos de placer o de emociones positivas. Hay que hacerse la pregunta de cómo de abierta estás a tener emociones positivas. ¿Cuántas emociones positivas tienes al día o a la semana? Hace poco me leí un libro que se llama La montaña eres tú, y de hecho lo comentamos en el podcast, tenemos un capítulo específico hablando de él. Y en ese libro mencionaban el concepto de la línea base de felicidad, un concepto que no había escuchado nunca y que me pareció muy interesante, que es básicamente el grado de bienestar con el que te sientes cómoda. Es un muro de tolerancia a tener sentimientos positivos o experimentar situaciones positivas. Es decir, es como si todas las personas tuviésemos una capacidad máxima de sentirnos bien, una predisposición a sentir cosas positivas y un límite a sentir cosas positivas. Y siempre estamos en esta línea base, ¿sabes? No sentimos más allá, y si sentimos un poco más allá siempre volvemos a nuestra línea base de felicidad, lo que sabemos sentir o lo que nos sentimos cómodas sintiendo. Y entonces que se te dé bien vivir, o concretamente que se te dé bien sentir placer, sentir emociones positivas, es estar abierta a la posibilidad de aumentar tu línea base de felicidad. De decir, no tengo por qué quedarme aquí, puedo entrenar lo bien que se me da sentir felicidad y aumentar mi línea base y tener más emociones positivas al día y estar más abierta a emociones intensas positivas.
Hicimos el capítulo 177 que se llama Aprendí que la felicidad se entrena y hablábamos en concreto de cómo entrenar la felicidad. Vimos esta idea un poco también de cómo la felicidad puede ser una skill, una habilidad que puedes entrenar, que puedes mejorar. Y en concreto en este capítulo me centré en hablar de hábitos. Hablábamos del hábito del deporte, el movimiento, de la nutrición, del descanso, pero también de hábitos como la gestión de la mente, adentrarte en por qué estás interpretando de una forma concreta una situación y si realmente quieres interpretarla así y si no, elegir otra interpretación, manejar bien tus emociones y la búsqueda del propósito, ¿no? Entender siempre qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Sin duda creo que la felicidad o las emociones positivas, sentir emociones positivas es algo que se puede mejorar, es algo que se puede entrenar. Es algo en lo que yo estoy muy centrada, en que cada vez se me dé mejor ser feliz. Creo que de forma natural tiendo a la tristeza, a aislarme, tiendo a encerrarme en mi cabeza y en mí. Y tiendo mucho a la ansiedad y a sentir emociones negativas, tiendo al victimismo mucho, de forma natural. Cada vez menos, cada vez me doy cuenta de que mi mente, sin manejar a los 20, tendía a esas cosas, pero que con un poco de trabajo, de constancia y de ganas de sentirme bien, he manejado mucho esas tendencias y tanto las he manejado que ya las tengo mucho menos. No siento que siga tendiendo a eso, siento que ahora de tanto entrenar ser feliz, me es más fácil tender hacia la felicidad. Así que sí, sin duda, y por mi propia experiencia y mi camino con la salud mental, que también he explicado en el podcast varias veces, creo que lo abierta que estas emociones positivas y a la felicidad se puede cambiar, se puede mejorar mediante los hábitos más básicos de los que siempre nos hablan, como el deporte, la nutrición y el dormir, pero también siendo consciente de que existe la habilidad de toquetear en tu cabeza, de cambiar pensamientos, de escuchar pensamientos, de que todo este espacio mental en el que vives allá arriba, ¿no? Todo eso se puede cambiar, todo eso es modificable. Puedes cambiar cómo piensas, puedes cambiar cómo te sientes, puedes cambiar lo que sueles pensar. Todo eso, todo lo neuronal, tiene plasticidad, todo eso es modificable. A veces tratamos la mente como si fuese dada, ¿no? Como si no se fuese a cambiar nunca, como si venimos al mundo con la mente que nos ha tocado y ya está. Y sí venimos al mundo al principio con la mente que nos ha tocado, pero luego lo que haces con ella es tu responsabilidad, es manejable. Yo me la imagino un poco como la plastilina, que le puedes dar un poco de forma. Te viene la plastilina con un color y una forma, pero tú puedes cambiarla, ¿no? Un poco. Y eso es responsabilidad de cada uno, aprender a hacer eso es responsabilidad de cada uno y se puede hacer. Y existe, porque yo lo he hecho. Y si yo lo he hecho, todo el mundo puede hacerlo, sin excepción. Puedes notarlo en pequeñas cosas que haces. ¿Cuál es tu límite, tu línea base de felicidad o dónde te pones límites a la hora de sentirte bien? Por ejemplo, cosas que veo mucho es cuando la gente minimiza o descarta cumplidos. O sea, cuando hago un cumplido y alguien me lo descarta, es como, no. Rebobina ahora mismo, te acabo de decir que esto te queda súper bien. Párate un momento a sentir que eso, cómo te sienta lo que te acabo de decir. Es que ni siquiera se dan el espacio para sentirse bien a partir de lo que les acabo de decir o lo que les dice otra persona. Atrévete a aceptar un cumplido, atrévete a disfrutar de un cumplido. Es que no es tan fácil a veces sentir placer. Pensamos en placer igual como en coger el móvil y tirarse a ver TikTok durante 3 horas comiendo palomitas. Eso también suena bastante bien, pero hay otros tipos de placeres que son igual o más de importantes, y la capacidad de pensar en positivo sobre ti y que alguien te diga algo bonito sobre ti, aceptar eso cumplido y sentirte bien sobre ello, sentirte bien sobre algo relativo a ti, me parece un placer muy importante a ser capaz de tener. Y se puede entrenar, se puede mejorar. Una forma parecida de tener menos felicidad es restarle valor a un logro propio. Igual cuando te felicitan o sencillamente cuando tú has conseguido algo, lo mucho que te atreves a celebrarlo. Yo me planteo mucho cuando tengo objetivos y estoy fantaseando un día y pienso, guau, cuando lo consiga, qué guay va a ser tal. Me planteo un momento, me paro a plantearme cuando lo consiga, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a celebrar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Con qué emociones positivas me voy a premiar? ¿Qué celebración voy a hacer? ¿Con quién? Planeo no solo mis estrategias, mis hábitos y mis objetivos, ¿no? Como el cómo llegar hasta allí, sino también planeo
la celebración, planeo las emociones positivas, o sea, en el sentido de quiero asegurarme de que una vez llegue a esto me voy a sentir muy bien, quiero asegurarme de que entreno también mi capacidad de celebración, de tener emociones positivas, no solo tolero el dolor, no solo se me da bien manejar pues la pereza, la disciplina, la motivación y estas cosas, sino también soy capaz de celebrar, también soy capaz de estar feliz, también soy capaz de estar contenta. Y a mi pareja también se lo hago un poco cuando me dice, ¡buah, es que si esto pasa, será súper heavy! Le digo, así, ¿cómo te vas a sentir? Cuéntamelo, celebrémoslo ya. O sea, creemos ya, antes de tenerlo siquiera, las emociones positivas que esa posibilidad nos genera. O sea, y esto me lleva al siguiente punto, a la ilusión, ¿no? A veces tendemos a no ilusionarnos con las cosas por si luego no van a salir bien. Yo siempre estoy muy a favor de la ilusión. La ilusión es valentía, la ilusión, y es una emoción positiva, ¿no? Y es abrirnos a la capacidad de sentirnos bien sobre algo que todavía no tenemos. Da igual, ilusiónate, fantasea. Parece que sentirnos bien da miedo por si luego no pasa, ¿no? Pero cuando no pase, tú ya tendrás las emociones negativas pertinentes y tú ya sabrás manejarlas. Ahora mismo, cuando aún no sabes y cuando es posible que pase, tienes la oportunidad de sentir ilusión. No la desaproveches, la ilusión es maravillosa. Atrévete a sentir ilusión, atrévete a ser feliz. Esto lo aprendí, la verdad, hace mucho tiempo. El tema de la ilusión. Yo miraba a unas chicas por internet que colgaban, son youtubers, o eran, no sé, que eran pareja y estaban teniendo un niño por fecundación in vitro y tal. Y no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo porque la probabilidad de aborto me parece que es bastante alta al principio, la probabilidad de que haya un aborto natural en este tipo de procesos. Y entonces ellas en su siguiente intento dijeron como que con el primer proceso no se habían dejado ilusionarse, no se habían dejado hacerse ilusiones porque sabían de las probabilidades de que no saliese bien, ¿no? Y luego cuando tuvieron el aborto, las emociones negativas estuvieron ahí igualmente, la tristeza estuvo ahí igualmente. Y entonces con el siguiente proceso dijeron, no, ahora nos vamos a ilusionar, ahora vamos a ser súper felices con esto, porque sabemos que luego igualmente, si no sale bien, la tristeza va a estar ahí. O sea, lo único que haces al no sentir ilusión es privarte de la parte positiva del proceso, de la ilusión, del fantaseo, del imaginar. Si luego no sale bien, lo negativo va a estar ahí, tú te hayas ilusionado o no, ¿sabes? Es que a veces creemos que por que más te ilusiones, más peor te vas a sentir luego, y yo no creo que haya esa conexión. Creo que te privas de la parte buena y luego la mala te la llevas igual. Así que sí, hay que atreverse a ser feliz, hay que atreverse a tener emociones positivas, hay que atreverse a celebrar, a la ilusión, a aceptar un cumplido, y también hay que hacer un compromiso con la felicidad como práctica continua, con tus hábitos, con tu salud mental. Esto es la mitad de la vida, y atreverse a hacer esto bien, entrenar estas habilidades, estos hábitos, ser valiente hacia las emociones positivas es mejorar, es que se te dé mejor vivir, es mejorar tu capacidad de vivir, porque la mitad de la vida es positivo y hay que darle espacio a ello también, hay que aumentar en lo posible nuestra línea base de felicidad. Pero luego está el otro lado, ¿no? Luego está el otro 50-50, que es el dolor y las emociones negativas. ¿Cómo podemos ser mejores a la hora de tener emociones negativas? ¿Cómo se nos puede dar mejor tener emociones negativas? A mí me ha enseñado mucho correr, a gestionar el dolor. Obviamente cuando corres puedes tener emociones negativas, pero lo que sientes es incomodidad física y aún así sigues adelante, ¿no? Sigues corriendo. Es algo que he aprendido y que lo he aplicado a lo emocional también, a cómo puedo seguir avanzando, cómo puedo hacer lo que quiero hacer, terminar lo que quiero hacer a pesar de que siento frustración, siento ansiedad o siento estrés. Creo que he aprendido mucho a tolerar las emociones negativas y creo que esta es la primera skill que podemos tener, es la tolerancia hacia las emociones negativas, la aceptación de que es parte de la vida y la tolerancia. Digo muchas veces en voz alta, soy un poco crazy, pero si estoy mal, lo digo en voz alta, digo, ahora me estoy sintiendo mal,
y eso está bien. Ahora estoy sintiendo ansiedad y eso está bien. Y yo sé que está bien porque la gente, los humanos, tenemos la capacidad de tener emociones negativas y eso es lo que nos toca, eso es cómo hemos venido al mundo y es parte de nuestra salud mental. O sea, la salud mental no es ser feliz todo el tiempo, ¿no? 24/7 y no tener nunca emociones negativas. Eso no es tener buena salud mental. Tener buena salud mental es de vez en cuando tener emociones negativas y sobre todo si pasan cosas negativas en nuestra vida, sean graves, sean un poquito menos graves, es tener algún tipo de reacción emocional negativa hacia eso. Eso es estar bien, eso es estar sano mentalmente, sentirnos mal cuando toca sentirse mal. Lo que pasa es que es incómodo y entonces queremos huir y no nos gusta, entonces intentamos evitar situaciones que nos hacen sentir mal y usamos a veces pues, cosas como el TikTok o a veces el alcohol, incluso la comida para deshacernos de emociones negativas. Intentamos huir de las emociones negativas porque son incómodas. Pero let me tell you que no puedes huir de algo que está dentro de ti. No puedes huir nunca de algo que te llevas contigo allá donde vayas. Hagas lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo para evitar sentir eso sigue estando allí. Lo único que estás haciendo es taparlo, ¿no? Estás metiéndolo como debajo de la alfombra. Pero la alfombra va contigo a todos lados y la suciedad que hay debajo también. No puedes escapar de tu capacidad emocional, no puedes escapar de tu capacidad de sentir emociones. Eso está dentro de ti, es parte de tu cerebro, no se va. Entonces hay que aprender que las emociones lo único que quieren es atención, quieren ser sentidas. Entonces cuando tengas una emoción negativa yo te recomiendo este ejercicio. Párate un momento, puedes cerrar los ojos, puedes dejarlos abiertos, párate un momento a sentir. Suena raro, pero hazme caso, párate un momento a sentir. Yo incluso lo digo en voz alta, pero si estás en el tren o algo así, puedes decirlo por dentro, que solo lo escuches tú. Y entonces dices, ahora estoy sintiendo ansiedad, ahora estoy sintiendo estrés, ahora estoy sintiendo frustración, lo que sea, ahora estoy sintiendo tristeza. Hago una respiración profunda y entonces intento ubicarlo dentro de mi cuerpo. Normalmente es algo físico también, suelen tener un núcleo físico las emociones, no sé si te has parado a analizarlo o a notarlo, normalmente se sienten. Yo normalmente las siento como en el torso, o en el estómago o en el pecho. Entonces una vez digo la palabra, ¿no? Como identifico la emoción que estoy sintiendo, digo que la estoy sintiendo, paso a buscarla físicamente, paso a buscar dónde está la sensación esta incómoda que me está molestando y la ubico, ¿no? Y digo, está debajo del esternón. Siento ansiedad debajo del esternón y la ubico. Y hostia, el hecho de ubicarla parece que la acotas, parece que se vuelve como la encuentras y dices, ahí está, no es tan grande, ¿sabes? No me está abrumando tanto, sencillamente hay una sensación incómoda debajo del esternón. Ok, ya está más acotada, la encuentro, ¿no? Físicamente. Y lo siguiente que hago es describir la sensación física. Me olvido de lo que es la emoción, o sea, me olvido de si es ansiedad, frustración o tristeza y paso a describirla. ¿Qué estoy sintiendo exactamente que es tan desagradable, que es tan incómodo? Pues siento un poco de presión en el esternón y calor. A veces noto como calor, ¿no? Como que se me calienta un poco el esternón, como el pecho. Pues siento calor y un poco de presión. Entonces digo, estoy sintiendo un poco de calor y un poco de presión. Y respiro. Y me quedo un rato con esa sensación. Y cuando te paras a sentirla de verdad y le das un momento, eso puede durar un minuto, ves que no es tan grave, ves que es muy pequeñita, que es una vibración, es una sensación en el cuerpo, como puede ser si yo te toco la rodilla y notas mi contacto. Es eso, es lo mismo, es una sensación dentro del cuerpo. Y le tenemos un miedo porque es incómoda, le tenemos un terror, queremos siempre huir de emociones negativas. No son tan tochas, no son tanto. Es una sensación dentro del cuerpo física, encuéntrala, nómbrala, estate un rato con ella y ya verás lo poco que te parece después. No es para tanto, no es tan intensa. Es más intensa, ¿no? Se activa más la alarma si tú no te paras a sentirla. Lo que ella quiere es que la sientas. Entonces, si tú te pones a hacer otras cosas, intentas ignorarla, intentas taparla con placeres artificiales, entonces es cuando se activa más, se alerta más, se grita más, porque no le estás haciendo caso. Pues mamá te va a gritar, quiere que la escuches. Si tú te paras un momento, la escuchas y le dices, a ver, mi amor, ¿qué quieres?
vamos a sentirte. Verás cómo se calma. Y con la respiración y la ubicación, hostia, cambia tanto la sensación, de verdad, es una pasada. Y a veces después de este proceso de 1 o 2 minutos ya me siento mucho mejor. Entonces, si es una situación que requiere una acción por mi parte, algún tipo de solución, me paro a pensar soluciones. Así, los siguientes minutos guío mi mente hacia pensar, vale, ya estoy mejor. ¿Cómo quiero actuar? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? ¿Cómo lo soluciono? Opciones de soluciones, ¿no? Y me pongo ya un poquito más resolutiva. ¿No sabéis lo buena pareja romántica que me hace ser eso? Cuando tenemos una conversación incómoda, cuando pasa algo y yo me paro a sentir mi emoción, me paro a ubicarme a mí, en mis emociones, tal, respiro, intento ver la situación de una forma objetiva, intento buscar la mejor solución posible una vez mi emoción está sentida y calmada. Y no solo mejor pareja, es que me hace mejor humana en el mundo, me hace ser una persona que no explota emocionalmente, que entiende lo que está sintiendo, que es capaz de quedarse un rato sintiéndolo, que no me da miedo sentir emociones negativas, no me da miedo la ansiedad, no me da miedo el estrés, no me da miedo la frustración, no me da miedo la tristeza, para nada. Soy capaz de llorar si necesito llorar para cualquiera de estas cosas y lo hago mucho. Y aprender este ejercicio y esta tolerancia hacia las cosas negativas, hacia las emociones negativas, me parece muy importante y me parece algo que nos hace mejores humanos y mejores personas. Y a ti te permite vivir mejor, te permite ser mejor a la hora de vivir y a la hora de vivir tus emociones negativas. Y cuando te das cuenta, ¿no?, de que es tan fácil como hacer eso, de que no tienes que huir, de que no necesitas el TikTok o la comida basura o el alcohol, porque no te aterrorizan tus emociones negativas, no quieres huir de ellas, no lo necesitas, pasas al siguiente paso, que es el ligero masoca aquí, ¿no?, que es el decir ven ansiedad, ven a mí, ven frustración, te estoy esperando, ven estrés, ven, que te gestiono. Y esto a mí me ha pasado corriendo, el decir, tener ganas de que llegue ese momento duro en las rodillas para poder superarlo. Y lo mismo aplico ahora a mis emociones negativas, sobre todo cuando tienes proyectos personales o una carrera profesional que estás empujando los límites o estás intentando lograr cosas tochas, ¿no? O no tochas, sencillamente tienes tus objetivos y buscas logros. En esta búsqueda de cosas, de buscar límites, de achievements, sentirás cosas muy chulas de avance, de progreso, de motivación, pero sentirás cosas muy negativas también, días en los que parece que no avanza nada, que nada de lo que haces sirve para nada, y también gente que te criticará, gente que te dirá esto que has hecho está mal, gente que te dirá, y a veces tendrán razón, gente que te dirá, yo qué sé, cosas que son súper injustas. Sobre todo si estás intentando crear algo que tenga audiencia, ¿no?, que estás intentando llegar a más gente, como yo con el podcast. Tengo que entender que cuanto más éxito tenga, más comentarios negativos recibiré. Que cuanto más éxito tenga, cuantos más logros tenga, ¿no?, cuanto más listeners, más comentarios negativos, más críticas voy a recibir. Y algunas de ellas serán buenas, pero otras no. Y esas me harán sentir mal. Y esas me pueden dar miedo a día de hoy. Y esas me harán... Sí, me putearán, me generarán emociones negativas. Pero es que me estoy esforzando por conseguirlo todo, ¿sabes? Y entiendo que va en pack. Entiendo que cuanto mayor sea tu logro, mayor es tu putada. Mayor es tu estrés también. Si ahora yo abro un business y me hago profesora en la universidad, ¿no?, con mi plaza titular, y tengo el podcast y tengo 1000 cosas, ostras, todos esos logros traerán mi capacidad de gestión de todo eso, ¿no?, y el estrés que lleva eso. Por eso la capacidad de vivir o ser bueno viviendo incluye las dos cosas, porque cuanto más consigues de una cosa buena, viene una parte negativa también. Y entonces yo cuando estoy en estos procesos de objetivos y de luchar por cosas, sé que estoy luchando por las dos. Lucho por el logro y lucho por lo malo que me hará sentir, yo qué sé, lo que venga, críticas, lo que sea. Pero lucho por enfrentarme a esas cosas también, lucho porque vengan esas situaciones, yo me sienta mal, tenga esas emociones negativas, y seguir adelante y gestionarlas y que no me matan, porque yo sé que no me matan, que solo son vibraciones en el cuerpo y por muy intensa que sea la emoción negativa, no me va a matar. Así que lo quiero todo, quiero más emociones positivas y quiero más emociones negativas, quiero logros y quiero críticas.
Si estás luchando por algo, tienes que entender que estás luchando por las dos cosas. Es un pack, va junto, quiérelo todo. Dile al dolor, ven a mí, ven emociones negativas, ven emociones positivas, venid a mí, venid, porque vendrán. Y si solo quieres las positivas, te estás dejando parte de la diversión, te estás dejando parte del proceso fuera. Prevéelo. Y yo creo que cuando estás en un proceso, un poco de ansiedad ya tienes sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre ciertos miedos. Pues cuando esas cosas lleguen, porque es posible que lleguen, igual te estás inventando futuros malos, también puede pasar. Pero si prevés cosas y pueden llegar, cuando lleguen, dices, aquí estás. Aquí estás la ansiedad que preveía, ¿no? Y estás contenta porque lo has conseguido, has llegado allí. O sea, si has llegado ahí es porque lo has logrado. Prevías que el éxito que podías conseguir te iba a dar esa ansiedad, esa frustración o ese estrés. Has llegado ahí. Felicidades, ya lo tienes. Era lo que querías. Ese dolor era lo que querías. Ahora solo tienes que quedarte un rato con él, nombrarlo, ubicarlo, describirlo, respirar y luego, cuando estés un poco más calmada emocionalmente, buscar soluciones si la situación necesita soluciones. Estás preparada para sobrellevarlo. O sea, lo peor que te puedas imaginar, emocionalmente hablando, estás preparada para sobrellevarlo. Porque sabes que no te va a matar, que solo es una vibración y que necesita ser sentida. Y aprender esto, no solo la tolerancia, sino el decir, lo busco, ¿sabes? Yo también busco, estoy en un proceso para llegar a tener emociones negativas intensas y ser capaz de gestionarlas, lo sé. Esto es que se te dé bien vivir. Esto es que se te dé bien lo malo. Se me da bien tener emociones negativas, se me da bien el dolor, porque lo tolero, porque lo quiero, porque lo espero, porque estoy aquí, que venga, que se atreva a venir, que lo gestiono. Y finalmente, otra forma de mejorar, otra mini skill para que se nos dé mejor sentir emociones negativas, es la skill de evitar la espiral de negatividad. Esta la he visto en el ex de una amiga mía, y supongo que no solo le pasaba a él, porque me parece que le puede pasar a mucha gente. Sin duda me ha pasado a mí alguna vez. Que es que cuando tú tienes una situación, esa situación, por lo que sea, la interpretas de una forma y te generan unas emociones, ¿vale? Y la emoción esa es negativa. Entonces empieza una espiral, ¿no? Empieza una cadena. Ya tu headspace, tu espacio mental está negativo y entonces ves todo lo demás negativo también. Empiezas a ver otras cosas negativas, ¿no? Empezaba con una pequeña situación, un pequeño conflicto igual de pareja, y ahora empiezas a verlo todo negativísimo, como hostia, y esto también, y la semana pasada esto, y es que nunca conseguiremos tal, y en el futuro es que tal, y es que además tal, y empiezan a salir cosas, y las encadenas, ¿no? Estás ahí tú tejiendo tu negatividad, tejer, y espiral para abajo, y espiral para abajo. Y es como, a ver, ¿qué acaba de pasar? Un conflicto, ¿no?, que te ha generado una emoción negativa. Quédate con esa emoción negativa. Para un momento, siéntela, acótala, quédate un momento. No es enorme lo que ha pasado, no es tan grande. Y todas estas conexiones las estás inventando tú y tu negatividad no existen. No existen. Ten cuidado cuando las emociones negativas generan una espiral de negatividad y encadenas cosas que no están unidas, no están vinculadas. Acota tu emoción negativa, quédate con ella, no le des caña, no le metas leña al fuego. Sí que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es importante que cuando notes que tu cabeza lo está haciendo, te pares un momento y digas, no quiero crear una espiral de negatividad. Quiero quedarme con mi emoción, sentirla, ubicarla, describirla y solucionar la situación de la mejor forma que esté en mi mano. Eso es lo que tienes que decirte. Y ser bueno sintiendo dolor, ser buena sintiendo emociones negativas es tener la capacidad de evitar esto, de tener una emoción negativa que se dispara, que se desborda, que se triplica, ¿no? Y todo es negativo y hace una tremenda espiral hacia abajo. Ser bueno sintiendo es coger algo que estás sintiéndolo, ni huir de ello, pero tampoco maximizarlo, o sea, no explotarlo. No hace falta, no es tan grande en sí mismo. Si lo ubicas, si lo buscas físicamente, encontrarás que es un poco de presión, que es una incomodidad en el estómago, que es un malestar en el cuello, que es pequeño, es una sensación, es una mini vibración en el cuerpo. No está todo mal, nada ha cambiado tanto, es una mini sensación. Y la peor emoción que te puedas imaginar sigue siendo eso, una mini sensación. Para que se nos dé bien vivir,
se nos tiene que dar bien sentir cosas negativas. Y para que se nos dé bien sentir cosas negativas hay que detectar espirales de negatividad y ser capaz de frenarlos. En conclusión, la vida tiene estas dos partes, las cosas buenas, las sensaciones buenas y las sensaciones malas. Y se pueden mejorar lo bien que somos capaces de sentir ambas partes. Y así mejoramos lo bien que se nos da vivir. No solo dando más espacio a la positividad, a la felicidad, a los cumplidos, a entrenar tu línea base de felicidad, a entrenar lo feliz que eres en general y lo abierta que estás a sentir cosas buenas sobre los demás, sobre el mundo y sobre ti. Y al mismo tiempo el espacio que das a sentir dolor, el espacio que das a sentir emociones negativas, el miedo o no que les tienes, lo mucho que huyes o lo mucho que creas espirales de negatividad. Ser bueno sintiendo emociones negativas es tener la capacidad de darles espacio, de sentirlas, ubicarlas, de escribirlas y encontrar una solución si hay que encontrarla. Tener la capacidad de vivir, ¿no? Ser bueno viviendo es ser capaz de hacer estas cosas, de dar espacio a la emoción positiva y dar espacio a la emoción negativa y de que te gustan ambas, sabes cómo mejorar en ambas. Y esto es lo que es vivir, sentirte bien y sentirte mal y luego otra vez mal y luego otra vez bien y entender que ahí está el punto y que hay que darle el máximo espacio a lo bueno y ser un crack gestionando lo malo. Obviamente este capítulo va dedicado a mi alumna que me dio la idea del concepto de la capacidad de vivir, ¿no? De lo bueno que eres viviendo. Así que ahora te toca a ti pensar cómo de buena eres viviendo, cómo de bien se te da vivir, concretamente cómo de bien se te da sentir cosas positivas y cómo de bien se te da sentir cosas negativas. Ubica tus puntos débiles, también felicítate por los buenos, obviamente. Tienes la mini guía abajo, igual tarda un par de días en subirla, pero tendrás la mini guía abajo en el capítulo, en la descripción, para que puedas entrenar, hacerte preguntas y trabajar un poco en estas ideas. Y yo me despido ya. Espero que te haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!